vamos a hacer una oración, así que les invito a que oremos. Padre bendito que está en las alturas, gracias te damos en esta tarde porque nos permite estar aquí un grupo de tu hijo reunido para estudiar lo que es tu palabra. Te rogamos, Padre bendito, por el hermano que va a estar exponiendo en esta tarde lo que es el estudio, y que el hermano Alfredo, que sea actuándole siempre palabras entendibles, siempre ese corazón dispuesto para seguir estudiando y de igual manera seguir compartiendo con cada uno de nosotros. Te rogamos también por nosotros que nos ayudes a estar atentos, a poner en la mente en lo que esta tarde vamos a estar estudiando y que nos ayudes a analizar, que nos ayudes a entender lo que es tu palabra. Te rogamos, Padre bendito, que te quedes con nosotros desde el principio hasta el final, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Sean todos bienvenidos a este lugar en el cual estamos para reunirnos a fin de poder estudiar la palabra de Dios. Bien, en esta oportunidad estaremos estudiando un poco acerca del arrepentimiento y qué es lo que nos debe guiar al arrepentimiento. Es decir, si vamos a proceder al arrepentimiento, si pensamos en eso, debemos también entender qué es lo que nos guía a nosotros al arrepentimiento. Pero primero, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? La palabra arrepentimiento, hermanos, viene de una palabra griega, ¿verdad? La vamos a escribir metanoeo. Esa es la palabra de la cual en nuestras traducciones encontramos arrepentimiento, metanoeo. Significa simplemente pensar diferente o después, pensar después, pensar diferente o pensar después, reconsiderar. Un ejemplo de arrepentimiento que nos ayuda a nosotros a entenderlo mucho mejor es lo que encontramos en Mateo, en el capítulo 21. Mateo capítulo 21, en el versículo 28 al 32. Mateo 21, 28 al 32, donde Jesús nos habla de un padre que tenía 2 hijos, ¿verdad? Dice el pasaje de la siguiente manera: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Aquí, verdad, vemos lo que es el arrepentimiento. Dice Jesús de que este padre envió a sus 2 hijos a trabajar. Uno le dijo: no quiero, no voy a ir, y el otro le dijo: sí, voy a ir. Pero el que dijo no quiero, ¿qué fue lo que hizo? Reconsideró la situación, pensó diferente, después de que su padre le dijo que fuera a trabajar y él dijo que no.
se sintió mal por haber dicho que no y por supuesto entonces cambió de actitud. Al cambiar su manera de pensar, ¿qué cambió? También su forma de actuar. No solamente quiere decir simple y sencillamente pensar diferente o reconsiderar algo, lo hubiera hecho mejor lo hubiera hecho. No, es pensar diferente, pero al mismo tiempo ese pensar diferente se traduce, por así decirlo, en un cambio de actitud. Entonces, no es solamente, me siento mal porque hice esto, sino cambiar, sino tener un cambio de actitud. Entonces, el arrepentimiento tiene que ver con un pensar después, con un reconsiderar que tiene efectos en nuestra forma de actuar. Cambiamos nuestro pensamiento, pero también cambiamos nuestra forma de actuar. Dios nos ha dicho a nosotros a través de su palabra muchas cosas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en Hebreos, en el capítulo 1, ¿sí, hermana? Hebreos, capítulo 1. Cuando se dice de actuar, es una acción de hacer también. Sí, se está refiriendo a un cambio en la vida de las personas, en su forma de actuar, en su forma de ser, en su forma de hacer las cosas. Exactamente, ¿verdad? Por eso estamos diciendo, no solamente es un cambio en la forma de pensar, sino de que es un cambio que me lleva a mí también a un cambio en mi manera de actuar, de ser diferente. Y en Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2, bueno, basta con leer esos dos versículos, nos dicen ahí, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, en este pasaje dice que Dios en estos postreros días, en estos últimos días, ¿por quién nos está hablando? Nos está hablando por el Hijo, es lo que el texto dice. Así de que ahora la voluntad de Dios es expresada a nosotros por medio del Hijo. Y esa voluntad del Hijo nosotros la podemos encontrar en las páginas del Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento y ahí encontramos la voluntad de Dios expresada a través del Hijo de Dios, a través de Jesucristo. Lo mismo tenemos, por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 17, Mateo 17, 1 al 5. Ahí leemos que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y dice el versículo 5 que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde los cielos, o desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mateo nos dice de que aparecieron allí Moisés y Elías hablando con Jesús. Y Pedro diciendo, Señor, bueno es que nosotros estemos aquí, haremos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él quería honrar de la misma forma a esos 3, ya que Dios en el Antiguo Testamento había hablado por medio de Moisés y a través de él había expresado al pueblo su voluntad.
pero también lo hizo por medio de los profetas. En este caso, Elías representaría a todos los profetas del Antiguo Testamento por medio de los cuales Dios había hablado. Pero dice que la voz desde la nube dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Entonces ahora nosotros tenemos que escuchar a Jesús, y la voluntad de Jesús la tenemos, como dije antes, en el Nuevo Testamento. Ahora nosotros somos cristianos, es decir, hemos decidido convertirnos y obedecer al Señor. ¿Cuántos mandamientos tenemos de Dios para nosotros en el Nuevo Testamento? Seguramente muchos. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser: amarás a tu enemigo como a ti mismo, o a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al enemigo. Jesús nos enseña a amar a los enemigos, aquellas personas que nos quieren hacer daño, que nos quieren hacer mal. No, eso yo no lo voy a hacer. Estaríamos actuando como el hijo, ¿verdad?, a quien el padre le dijo: ve a trabajar hoy en la viña, y dijo: no quiero. Otra enseñanza de Jesús para nosotros puede ser, por ejemplo, que cada primer día de la semana ofrendemos según hayamos prosperado. Yo digo: no lo voy a hacer así. Y empiezo a hacer las cosas a mi modo, a mi manera, no como el Señor quiere, sino como yo quiero. Otra vez, Jesús me enseña a mí a que honre a mi padre y a mi madre, y yo digo: no quiero. Entonces, esa situación, ¿cómo nos pone delante de Dios? Nos pone en rebeldía, en pecado. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Cambiar nuestra manera de mente, cambiar nuestra manera de pensar, reconsiderar las cosas que estamos haciendo para que cambiemos nuestra manera de actuar, para que cambiemos nuestras actitudes. No podemos nosotros venir, seguir oyendo el mensaje cada sábado, cada domingo, y seguir actuando como estamos actuando, en rebeldía contra Dios y su palabra. ¿Cuál es la transformación en nosotros? ¿Cuál es el cambio que se está produciendo en nosotros si solamente estamos escuchando? Ninguno. La palabra de Dios obra en la vida de la persona que vive de acuerdo a lo que Dios enseña, es decir, que actúa de esa manera. No dejando de congregarnos, pero yo ya me dejo de congregar. Entonces, yo lo voy a hacer así porque me conviene esta vez. No, yo debo de pensar en lo que Dios dice, en lo que es su palabra, en lo que es su mensaje, en lo que Él me está diciendo que haga, y hacerlo. Pero yo puedo decir: no quiero. Pero después, ¿qué tengo que hacer? Cambiar de actitud, cambiar de pensamiento. ¿Habrá algo que me motive a mí para que yo reconsidere lo que estoy haciendo? ¿Habrá algo que me mueva a mí, que me guíe a mí al arrepentimiento? ¿Qué son las cosas que hay que pueden motivarme a cambiar, a reconsiderar las cosas y a cambiar? Bueno, vamos a considerar 3 cosas. Primera, fíjese bien, que nos debe mover a nosotros al arrepentimiento, a cambiar nuestra manera de pensar, es, hermanos, la bondad de Dios. En Romanos, en el capítulo 2, fíjese bien, Romanos capítulo 2, en el versículo 4, el apóstol Pablo escribe ahí a los hermanos en Roma, y hablando acerca de aquellas personas que no quieren cambiar, no quieren arrepentirse, les dice él de la siguiente manera, fíjese bien: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad
te guía al arrepentimiento? La palabra benignidad es bondad. Y el apóstol Pablo está hablando de la bondad de Dios. Es decir, Dios es bueno. Dios es bueno. Y Él actúa bondadosamente con nosotros para que seamos movidos al arrepentimiento. Solamente es que nosotros hagamos como un recordatorio de las cosas buenas que hemos recibido y digamos, ¿y entonces por qué yo estoy siendo así, tan rebelde, tan renuente? Entonces, si Dios está siendo bueno conmigo, no es porque yo me lo merezca, es porque yo, a pesar de ser rebelde, Él quiere guiarme hacia algo. ¿Hacia dónde quiere guiarme? Hacia el arrepentimiento. Él quiere que yo me arrepienta. Si yo estoy recibiendo muchas cosas buenas de parte de Dios, es para que yo cambie. Es para que decida cambiar mi forma de pensamiento y mi forma de actuar. Muchos hermanos se han retirado de la iglesia y yo veo que ponen en el Facebook que gracias a Dios están bien, que les ha ido bien porque el Señor está con ellos. El Señor no está con aquellos que no quieren estar con Él. Si lo abandonan, ¿cómo puede el Señor estar con aquellos que le abandonan? Eso no puede ser posible. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo. Abandonar la iglesia es abandonar a Cristo. Entonces, ¿por qué ellos les está yendo bien? Porque Dios está siendo bueno con ellos. ¿Y por qué está siendo bueno con ellos? ¿Para que entiendan de que ellos están bien con Dios? No, para que cambien, para que se arrepientan, para que estos hermanos digan, bueno, ya conocen la verdad. Es cierto, Dios está siendo bueno conmigo, me ha dado oportunidades, me ha dado salud, me ha dado la vida, me ha dado las cosas que necesito. Es para que yo cambie, es para guiarme al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál era el problema de algunas personas aquí? Según el capítulo 2, versículo 4, estaban ignorando que la bondad de Dios era una manera de guiarlos al arrepentimiento. Estaban, en otras palabras, menospreciando esa bondad de Dios. Cuando las personas no se quieren arrepentir, no quieren cambiar su manera de pensar y su manera de actuar, ¿qué es lo que están despreciando? La bondad de Dios. Eso es lo que están despreciando. Porque a pesar de que reconocen que Dios está siendo bueno con ellos, no quieren cambiar. No quieren cambiar de ninguna manera. Lo segundo, la paciencia de Dios. Podemos repartirnos estos versículos en Génesis capítulo 6, versículo 3, Daniel. Y vamos a leerlo juntamente con Primera de Pedro capítulo 3, versículo 20, hermana Carmen. Primera de Pedro 3:20 y Segunda de Pedro 3:9, hermano Gilbert. Hermano Gilbert. Segunda de Pedro 3:9. Así que tenemos los textos ya. Génesis 6:3, Primera de Pedro 3:20 y Segunda de Pedro 3:9. Hermano Daniel, empezamos. Dice, el Hijo de Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Muy bien, ahora Primera de Pedro 3:20. Los que en otros tiempos desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno parezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
¿Ves? En Génesis capítulo 6, versículo 3, vemos que la gente está en rebeldía. No quieren seguir los consejos de Dios. La gente no quiere escuchar de Dios, ¿verdad? ¿Dios iba a contender con ellos todo el tiempo? No, pero en su paciencia, Él les dio, ¿verdad?, la oportunidad. ¿Para qué? Para que se arrepintieran. Él en su paciencia les dio la oportunidad para que se arrepintieran. Y según 1 de Pedro 3:20, ¿cuántas personas se salvaron? 8 personas fueron salvas. ¿Qué pasó con el resto de la humanidad? Se perdió, no quisieron entonces aprovecharse de la paciencia de Dios para arrepentirse. Ahora lo mismo sucede con nosotros hoy en día, porque el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 3:9 que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Qué es lo que Él está haciendo entonces con nosotros? Está siendo paciente, como lo fue con los antediluvianos. Él fue paciente con ellos para que se arrepintieran, y lo está haciendo con nosotros también ahora. Dios está siendo paciente. La paciencia de Dios es una de las cosas que nosotros tenemos que nos motiva o nos conduce al arrepentimiento. Dios está teniendo paciencia, pero un día se cumplirá lo que Él ha dicho en relación a la destrucción del mundo entero. Y cuando ese día llegue, habrá terminado toda oportunidad para toda persona que no haya querido arrepentirse. Pero fíjese bien, es importante que nosotros identifiquemos qué son aquellas cosas que nos motivan a proceder al arrepentimiento, porque Dios nos está hablando a todos. Ahora, ¿qué es lo que me motiva a mí a cambiar mi manera de pensar y a cambiar mis actitudes, mi forma de hacer las cosas? La bondad de Dios. No el miedo al castigo, es la bondad de Dios. Es la paciencia de Dios, ¿verdad? Pero nos quedamos con estas dos cosas y con una tercera. ¿Recuerdan el caso de aquel profeta que Dios lo mandó a predicar a una ciudad y que él no quiso ir? ¿Cuál fue la razón por la que él no quería ir? ¿O recuerdan el nombre de ese profeta? El profeta Jonás, ¿verdad? Jonás. Dios lo mandó a predicar a Nínive. ¿Y cuál fue la razón por la que él no quiso ir? Porque él dijo, esta gente se va a arrepentir y Dios los va a perdonar, les va a conceder el arrepentimiento. Esto es algo muy importante, porque Dios nos está otorgando el arrepentimiento. Es decir, hay quienes actúan todavía como el profeta Jonás, se molestan porque algunos cambian, pero en realidad el arrepentimiento está siendo otorgado por Dios. Dios está, en otras palabras, dando al hombre ahorita la oportunidad para que se arrepientan. Si Dios no nos estuviera dando oportunidad, aunque Él fuera bueno, paciente y todo eso, si Él no da la oportunidad, no hay nada que hacer. Pero Él está dándonos la oportunidad. Dice el apóstol Pablo, o en Hechos, Pedro, perdón. ¿Sí, hermana? Pero si uno como cristiano, o sea, siente eso, el actuar de Jonás, que él no quería que se arrepienta, es actuar egoísta, porque la voluntad de Dios es que todos nos arrepentamos. Claro que sí, pero ahí tiene usted un hombre de Dios. ¿Cómo estaba? Molesto. ¿Por qué? Porque estaba concediéndole a ciertas personas que se arrepintieran. ¿Y el arrepentimiento para qué es? Veamos Hechos 11:18. Es Hechos capítulo 11 en el versículo 18. Lo mismo pasó con los judíos que se habían convertido al cristianismo. Ellos estaban molestos porque Pedro había llegado a la casa de Cornelio, había predicado en la casa de Cornelio el evangelio, y los
gentiles, como Cornelio, estaban empezando a obedecer el Evangelio. Ellos estaban molestos con eso. Cuando oyeron la explicación de Pedro, que es expuesta en el capítulo 11 de Hechos, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Se dan cuenta? Ellos no aceptaban la conversión de los gentiles, les estaba pasando lo mismo que Jonás. Pero cuando oyeron la explicación de Pedro y de todos los que habían ido a la casa de Cornelio, ese informe usted lo puede leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Entonces ellos, dice la Escritura, callaron. ¿Y qué hicieron? Glorificaron a Dios. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que Dios también estaba otorgando el arrepentimiento a los gentiles. Y el arrepentimiento es para que las personas tengan vida. Si una persona no se quiere arrepentir, no va a tener vida. Pero recuerde que el arrepentimiento es un cambio no solamente de pensamiento, sino un cambio en nuestra manera de actuar. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Hay tres cosas que nos conducen al arrepentimiento. La primera, la bondad de Dios. La segunda, la paciencia de Dios. Y la tercera, que Dios nos está otorgando, concediendo la oportunidad de que nos arrepintamos para que tengamos vida. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Segunda de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 25. Bien, hermana. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí habla de que Dios conceda, otorgue el arrepentimiento. Que Dios conceda. Hay que orar, ¿verdad? Por supuesto. Hay que orar, hay que enseñar, hay que ser sufrido, como todo lo que dice el versículo 24, para predicar el Evangelio. Porque la idea, ¿cuál es? La idea es que Dios conceda a todos los que oigan su palabra, que Dios les conceda la oportunidad de arrepentirse, de determinar cambiar. Eso es el arrepentimiento, determinar cambiar. Y recuérdese que es importante, porque según leíamos en Hechos 11:18, sin arrepentimiento no hay vida, no hay perdón de pecados, no hay nada. Ahí tenemos tres motivaciones, ¿verdad?, por las cuales nosotros podemos proceder al arrepentimiento. Ahora, eso es evidente de lo que decía la hermana Gloria, de que la persona debe dar frutos dignos de arrepentimiento. En Isaías, por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 16 al 17, Isaías, capítulo 1, versículo 16 al 17, dice de la siguiente manera: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad. Oiga bien esta expresión, quitad. Es una acción, es un fruto que hace la persona que determina cambiar. Quitar de vuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo, dice. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Verdad? Esos son frutos dignos de arrepentimiento. En Daniel, en el capítulo 4, Daniel 4:27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Se fija de que Daniel llama al rey a dar frutos dignos de arrepentimiento. Le dice, redime tu alma. ¿Cómo? ¿Solo diciendo me arrepiento de lo malo que he hecho? No, haciendo obras que demuestren que es
justo, obras de justicia, dice el pasaje. Y luego tus iniquidades haciendo, ¿qué cosa? Misericordias. ¿Verdad? Entonces, esto es importante que lo tengamos en mente. No solo es cuestión de voy a cambiar, sino de dar frutos dignos de arrepentimiento, de hacer cambios en nosotros. Estoy haciendo lo malo, pues dejo de hacer lo malo, voy a empezar a hacer lo bueno, aprender a hacer lo bueno. No estoy siendo justo, debo de ser justo con las personas, debo de ser misericordioso con las personas, con las que necesitan la misericordia. De ello hablábamos en una ocasión hace poco acerca de lo que es la misericordia. Entonces, es interesante esto. En Mateo, en el capítulo 3, cuando apareció Juan el Bautizador, Mateo capítulo 3, una de las cosas a las que llamaba Juan era precisamente a eso mismo, a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Dice de la siguiente manera, Mateo 3, en el versículo 8. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también dice, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, en el versículo 8 se les llama a hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. En Hechos, en el capítulo 26, en el versículo 20, Hechos 26, 20, tenemos nosotros lo siguiente. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, dice el versículo 20 del capítulo 26, y en Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y los gentiles, ¿qué cosa les venía predicando Pablo? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Aquí está hablando de hacer obras dignas de arrepentimiento. Es cierto que la predicación es una de las cosas que nosotros debemos, en la predicación hacia los inconversos, debemos decirles que se arrepientan. Pero aquí no estamos hablando ahorita de los inconversos. Estamos hablando de los que estamos dentro. Todo mundo debe arrepentirse, pero si yo digo, bueno, yo ya soy miembro de la iglesia, yo voy a los cultos todos los domingos, yo creo que ya estoy bien con Dios. ¿Ya estoy bien con Dios con eso? No. ¿Qué de mis cambios? ¿Qué de los frutos que estoy dando? La persona que se vuelve a Dios encuentra, hermanos, a un Dios lleno de amor y de misericordia. La persona que no se vuelve a Dios encuentra un Dios de juicio, de ira. Eso es lo que encuentra. Entonces, hermano, esto es realmente lo que nosotros debemos de considerar. ¿Qué clase de Dios es el que vamos a encontrarnos si nos arrepentimos? Va a ser un Dios bueno, lleno de amor para nosotros. Consideremos Jeremías 18, Jeremías capítulo 18, y vamos a leer el versículo 8, Jeremías 18, 8. Si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Un Dios dispuesto a perdonar. ¿Y por qué perdona? Porque es un Dios de amor, es un Dios de benignidad. Él perdona. Es decir, va a cambiar la condición de la gente
a un pueblo que está destinado a condenación a un pueblo que está destinado para ser salvo. Pero aquí están las cosas que nos motivan a buscar el arrepentimiento: la bondad, la paciencia y la oportunidad que Dios nos está dando a todos. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga a todos.